Miren cómo ha avanzado ya, estamos esperando este eclipse solar total que va a cubrir territorio de México, de Estados Unidos, de Canadá. Nos acompaña Alison Goller en el estudio, que vivió además en Estados Unidos harto tiempo. Mira cómo está la imagen de oscuro ya, nos estamos acercando a la oscuridad total. Así es, hace unos minutos veíamos algo de luz en esa imagen que estamos viendo en estos precisos momentos, y ahora ya se ve esa oscuridad, esa sombra que está dando la luna al atravesar, al ponerse delante del sol, y es lo que proyecta hacia nuestra Tierra. De todas maneras, acá tengo el dato. ¿Sabes cuánto va a durar? 4 minutos y 28 segundos en México. Eso es el tiempo que va a durar. Es importante saber que además de Mazatlán, se va a mover hacia Nazas en Durango, Torreón, Monclova y Piedras Negras en Coahuila. Es ahí donde va a desplazarse, esa va a ser su trayectoria, al menos en México. Pero recordar que después de eso pasa a Estados Unidos, y en Estados Unidos va a afectar principalmente la zona sureste, pasando por Texas, moviéndose un poquito más hacia Arkansas, también Missouri, parte también de Illinois, también Ohio, y ya va moviéndose después hacia Canadá, terminando en Montreal. Sí, claro, los de Montreal van a tener más suerte. En México, por ejemplo, claro, me imagino que muchos de Ciudad de México van a tener que viajar o que tuvieron que viajar, porque aquí ocurrió lo mismo. Cuando fue en el sur, hubo muchas personas de distintas latitudes de Chile que querían ver este eclipse, no se lo querían perder y viajar. Claro, hay que desplazarse para ver este fenómeno, porque obviamente todo esto depende de cómo se va a alinear la Tierra, el Sol y también la Luna. Recordar que este fenómeno de alineación perfecta se llama sisigia, así se conoce en astronomía, que es cuando tenemos entonces nuestro planeta, esta luna que gira, tiene su órbita lunar más el Sol. Sabemos que nuestro planeta gira en torno alrededor del Sol, entonces cuando las tres cosas se encuentran en un momento, generan este eclipse solar total. Sí, es un tridente perfecto, porque tiene además que estar a la distancia perfecta la luna del Sol y de la Tierra para que se cubran por completo y no sea un eclipse anular, como hablamos, ¿no? Exactamente, mi querido. Bueno, no queda nada, mira, ahí estamos revisando imágenes también de distintos puntos. Se ve. Mira, cada vez se está oscureciendo más. Mira qué cosa más linda. Y se ve incluso cómo se desplazan las nubes también entre medio ahí en nuestra atmósfera. Toda qué la razón, maravilla. se ve ahí el reflejo. Sí, el reflejo. Pero mira, se está oscureciendo cada vez más. La imagen que más me llama la atención es todavía, digamos, antes de verlo, claro, por supuesto esta silueta, pero es la de las personas que están en Mazatlán, porque cuando empezamos este móvil, estaba completamente de día, Alison. O sea, veíamos a las personas perfectamente, y ahora se ve que está todo súper oscuro, a punto de oscurecerse completamente. Ya debe haber bajado incluso un poquito la temperatura, ¿no? Totalmente. Recordar que en promedio la temperatura baja entre 2 a 6 grados. Eso es lo que podemos más o menos interpretar de lo que va a realizar este fenómeno astronómico maravilloso. Efectivamente baja la temperatura, insisto, esto también afecta a los animales, muchos de ellos se van a ir a acostar pensando que es de noche, pero es literal, claro, es literal. Es literal, claro. Mucha gente. Las aves se van a sus nidos, también, las aves vuelven a sus nidos, a la madriguera. Mire qué lindo. Ya está oscurito. Sí, ya está oscuro. Imagínate qué emoción. A mí se me paran los pelos. Es que es muy bonito. Además, es un fenómeno que como no ocurre de manera tan habitual, por lo menos en cada latitud, porque hay 2 eclipses por año. 2 eclipses por año, pero no totales. Pero no son totales como este. Este se demora al menos entre 20 a 22 años en que vuelva a ocurrir. Entonces, estamos hablando de un periodo bastante largo para poder apreciar una oscuridad total como lo que está dejando este fenómeno astronómico, principalmente que esta vez está afectando el hemisferio norte. Lamentablemente nosotros ahora somos solo espectadores. Pero en general, la NASA explicó que el eclipse solar total va a tener una duración de 2 horas y 4 minutos. Eso es lo que se va a demorar. Entonces, este trayecto es lo que tiene que ver con Estados Unidos. Recordar que en Estados Unidos solamente va a afectar de manera total a 7 estados. No va a ser total en todos lados, solo a 7 estados, pero de todas maneras el resto de los estados que conforman Estados Unidos va a poder ver el eclipse de forma parcial. Es decir, parte de esta sombra que genera la luna en torno al sol también la van a poder disfrutar. Ojalá, eso sí, que le toque un día despejadito para que usted pueda verlo allá en el hemisferio norte de la mejor manera. Oye, estamos viendo ahí al lado de la pantalla, no queda nada.
No queda nada. El último mira. pedacito, digamos. De hecho, ya se ve como una luz roja. Mira, bueno, ahí ya se ve más blanca, pero mira, queda solo un pedacito. Es parecido cuando tenemos luna nueva. Claro, ¿no? claro. Cuando tenemos luna nueva también vemos esos colores también. Mira, la diferencia es que lo que parece luna nueva es el sol. Es el sol, que está claro, tapado o está siendo cubierto por... Está siendo cubierto por esta luna que genera esta sombra hacia nuestra Tierra, hacia nuestro planeta. Recordar que hay 3 tipos de eclipse, como bien lo decía Toti, tenemos el eclipse anular, el solar y el anular, el parcial y el total. Lo que hoy estamos viviendo es un eclipse total, pero en estos momentos todavía le podríamos llamar un eclipse parcial porque no se está cubriendo del todo ese sol, pero de todas maneras cada vez está más cerca, ya vamos a estar disfrutando de esa oscuridad total y hay que aprovechar de ver este fenómeno el equipo maravilloso. para que sepan, el equipo del tiempo, de meteorología, Chilevisión, está todo acá, está Eduardo también afuera, sí, con información, pues. Estamos junto a Alison Goller aquí en el estudio y nos dice que esta es la imagen del satélite, ¿no? La que estamos revisando ahí. A ver. O Ahora sea, lo vamos a pedir, la imagen del satélite. Vamos a ver qué nos muestra la imagen del satélite de la NASA. A ver, ¿se puede ver? mira, ahí está viendo la misma imagen que nosotros vemos en pantalla. La está viendo. Satélite. Mira, ahí está. Mira qué cosa más bella. Ahí se ve. Ahí va. Ahí empieza a moverse. Mira, esa manchita oscura que usted ve es lo que está la que viene, no esa, mire. Esa que viene desde el sur, se está moviendo en dirección norte, ahí usted lo puede ver, es la que está generando esta oscuridad y lo está viendo, lo está captando el satélite. Y también esa manchita negra que usted ve en estos momentos, que gracias director, justo paró ahí la imagen, es lo que vamos a proyectar también en su movimiento, en su traslación hacia la zona de Estados Unidos y también de Canadá. Alison, mira, señor director, ¿podría pinchar por favor la imagen del público? Se ve justamente una carpa que pusieron como un escenario con la proyección que están viendo exactamente lo mismo que nosotros, allá en Mazatlán y acá. No sé si la tenemos, que es la imagen del público que está ahí esperando el eclipse. El eclipse, sí. Ya, después me avisan, pero se supone que estaba ahí. En algún momento la va a estaba moviendo aparecer. recién Sí. en la pantalla. Lo pinchan de allá. Bueno, hay una imagen del perfecto. público que está viendo, porque instalaron como una especie de escenario con una carpa. Y ya se veía como más oscura, y en el ¿no? escenario proyectan lo mismo que estamos viendo nosotros, Claro, digamos. Es la imagen claro. literal, que es como la imagen oficial, digamos, ¿no? Exactamente. Que no imagen queda nada en ya. vivo. Qué maravilla se ve este evento, de verdad que es para la gente que nos gusta la astronomía, somos aficionados a esta ciencia, de verdad que es algo que, insisto, me llega a parar los pelos porque es tan bonito y es algo que no va a verse siempre. Vamos a tener que esperar más de 20 años para volver a ver este eclipse solar total en nuestro país. Menos de 5 minutos, yo creo, ¿no? Claro, ¿Para claro, que se queda cubra poquito. por completo? Sí, queda, pero nada. Y de hecho, como que uno tiende a ver el avance mucho más rápido cuando ya está cerquita ya de pasar la luna a través de... que se está interponiendo entre el Sol y la Tierra. Recordar que lo que vemos es un eclipse se produce cuando entonces tenemos a la Tierra, el Sol y la Luna alineados perfectamente. Eso es lo que estamos apreciando en estos momentos en nuestra cámara en vivo, que nos muestra cómo se está produciendo este eclipse en México. ¿Por qué en México? Porque es ahí donde comienza a verse este fenómeno astronómico maravilloso y que obviamente va a seguir su recorrido por Estados Unidos, terminando en Canadá. Sobre todo la gente de Montreal, ojalá tengan un día un poquito más despejado para que puedan apreciar este fenómeno de manera total y maravillosamente. Ahí lo vemos, Toti. Bueno, estamos a escasos minutos de que esto ocurra. Hemos ya no estado, queda nada. claro, cubriendo esto ya hace aproximadamente media hora desde que empezó este eclipse parcial y nos queda poquito, la última parte para que finalmente tengamos este eclipse total solar en México, Estados Unidos y Canadá. Sí, así es. Mira, ahí está la imagen que decías tú, Toti, de la gente en México que está toda agrupada, reunida en esa área para poder disfrutar de este fenómeno que no ocurre seguido, insisto, es algo que vemos cada 20, 22 años o más incluso, así que hay que aprovechar, qué rico que la gente se está agrupando en estas áreas donde van a tener plena oscuridad, porque hay que recordar que esto va a generar total oscuridad, Toti, en varias zonas, como ya lo veníamos reiterando, no solo de México, sino que también de Estados Unidos y Canadá.
Bueno, estamos revisando aquí el contraste entre las personas que están en Mazatlán, esperando donde va a ser el primer lugar de México en que puedan apreciar este eclipse total. Están ya con sus anteojos, telescopios, hay un escenario, por supuesto, es parte de un show, ¿no? Es muy bonito este fenómeno de la naturaleza. Y luego también tenemos la imagen satelital, que es lo que estamos mostrando a esta hora en la pantalla. Sí, que la imagen satelital muestra la sombra que proyecta entonces la Luna sobre nuestro planeta, donde podemos observar también cómo va a ser su trayectoria, cómo se va a mover este eclipse total solar y que obviamente generalmente en todo Estados Unidos va a comportarse de manera más parcial, pero de todas formas van a haber alrededor de 7 estados que lo van a ver de forma total, es decir, van a quedar en plena oscuridad, mi querido Toti. Bueno, nos queda poquito, ya nos quedamos acá, digamos, porque no nos queda nada. Acá, nos llegamos a cambiar y se nos pasa el eclipse. Exacto, deben quedar además un par de minutos, yo creo, ya no queda nada. Fija la vista en cualquiera de los lados, el izquierdo o el derecho, particularmente, que es un poquito más grande, ¿no? Esa como imagen anaranjada. ¿Sí? Uno ve que avanza muy poquito, pero avanza. Avanza. Sí, mira, cada vez la línea se hace más finita, así que claramente ya esa órbita lunar está generando entonces tapar el sol de manera completa. Recordar, ahí mira, ahí ya desapareció o es un efecto de la cámara, ¿qué pasó ahí? No sé, pero al lado izquierdo estamos viendo que todavía no está le falta un poquito, 100%, pero le falta un poquitito. Pero hay que recordar que uno es de Estados Unidos, de la NASA, y el otro es de México, así que vamos a ver. La Luna ya cubre casi la totalidad del Sol, como dice nuestro GC. Efectivamente, está ocurriendo en estos precisos momentos. Aproveche de disfrutar estas bellas imágenes que Chilevisión Noticias está compartiendo con ustedes ahora, en vivo, directo desde México, lo que está ocurriendo con este fenómeno astronómico maravilloso. Así es. Bueno, ahí tenemos que la Luna está cubriendo prácticamente la totalidad del Sol a la distancia perfecta para que tengamos otra vez más un eclipse solar total. Lo pudimos vivir en nuestro país hace algunos años, pero lo cierto es que es un fenómeno de naturaleza que uno nunca quiere perderse, independiente de donde ocurra, Alison, ¿no? Por supuesto, Toti, no hay que perdérselo. Y al menos qué rico que acá podamos tener las imágenes en vivo para apreciar cómo se va desplazando, es la trayectoria de este fenómeno. Lo bueno... Sí, nos dice el director que está preocupado también de que hay que avisar que en cualquier momento la pantalla se va a ir a negro. No es que tengamos un problema técnico, sino que efectivamente es cuando ya se concretó el eclipse, ¿no? Claro que sí. Sí, dejar en claro. Mira, de hecho ahora la línea cada vez está más finita. Mira qué cosa más linda. ¡Oh, qué maravilla! Porque, claro, en el eclipse anular lo que tenemos es un anillo de fuego en torno a lo que proyecta la Luna con el Sol. Porque la Luna está más alejada del Sol, por lo tanto vemos todavía parte de ese Sol, ese borde. Pero en un eclipse total podemos ver cómo se tapa completamente el Sol. Eso es lo que podemos ver en estos precisos momentos. Mire, queda una línea, una pequeña y fina línea solamente. Mira, está la imagen de la ciudad. ¿Ves que no se aprecia muy bien porque está medio pixelado, pero a la derecha está como el escenario y se ve esta misma imagen, mientras todas las personas están ya mirando para arriba, Alison, con sus anteojos, porque esto ya para ellos es un espectáculo, digamos. Es un espectáculo, no solo para la gente en sus casas, sino que también es un espectáculo para los científicos. Esto siempre es materia de preguntas, es materia de interrogantes, de saber por qué nuestra atmósfera, cómo cambia, qué produce el eclipse en nuestra atmósfera, ver si cambia la temperatura, si la humedad cambia, si genera problemas con las mareas. Es de verdad algo muy interesante que estudiar y se está haciendo este año también. La NASA está monitoreando esto muy de cerca y mira, Toti, ya no queda nada, dando esa oscuridad hacia nuestra Tierra. Así que disfrute de estas imágenes porque recuerde que vamos a tener que esperar 20 años más para poder ver algo así. A ver la imagen, esa es la imagen de la NASA. Mira qué cosa más bella, cómo se ven esos rayos solares así hacia un lado, ¿no? De la Luna. Ahí está, mira. Qué lindo, qué cosa más bella. Oh, qué maravilla. Sí, es una imagen sobrecogedora porque evidentemente es algo que no es habitual
escapa a lo que siempre hemos percibido, ¿no? Entonces, por lo mismo, es una imagen que llama la atención desde cualquier punto de vista. Muy, muy lindo. Totalmente. Esto generó mucha expectación. En Estados Unidos se están preparando desde el año pasado para poder ver este eclipse. Mucha prensa ha viajado a los lugares donde se va a oscurecer totalmente. Exactamente. Se ve en estos momentos la corona solar, que es parte de esos rayitos de sol que se pueden ver a través de la luna. Recordar, miren, de hecho ahí se puede ver en la imagen que usted tiene en su pantalla, se puede ver oscuridad total, siendo que es un día despejado allá en Mazatlán, se puede observar cómo está en estos momentos oscuro, oscuro. El día se hace noche en este fenómeno maravilloso. Qué lindo. Y además, para los que están allá, es algo que es difícil de traspasar, ¿no? Si no es solamente aprovechar y sentir que el momento es un regalo, porque es como cuando hay luna llena, por ejemplo, que uno siente que es precioso y trata de sacarle una foto con el teléfono y no es lo mismo, no se ve igual. Aquí, en este caso, claro, a pesar de que tenemos esta imagen del satélite, los más afortunados son los que están ahí en Mazatlán presenciando esto en vivo y en directo, ¿no? Exacto. Aquí vamos a tener que corregir el anillo de fuego. El anillo de fuego se produce con el eclipse anular. Este eclipse hay que recordar que lo que tenemos es una corona que se puede observar alrededor. Ahí lo podemos ver. Ahí está, ahí está. Es una corona en donde se puede observar a través de la luna, entonces, esos últimos rayitos de sol que se pueden apreciar en este fenómeno. O sea, vamos a cambiar abajo, hay que poner, ya se ve la corona de fuego. La corona, una corona, claro, una corona solar. Una corona solar es lo que estamos viendo en estos momentos. No es un anillo de fuego porque eso se produce en el otro eclipse. Y esto dura poquito, ¿ah? Son escasos minutos que vamos a poder ver esta imagen, porque después la luna sigue avanzando, claro. Se sigue desplazando en su órbita y de nuevo vamos a volver a un eclipse parcial. Ahí lo podemos observar. Qué cosa más linda, qué fenómeno más maravilloso. Ojalá usted lo esté disfrutando en casita, vea estas imágenes que no se van a repetir en muchos años más, así que aprovéchelas. Qué cosa más bella. Sí, es una imagen muy, muy linda la que estamos presenciando ahora, imagen en directo. Como ve arriba, es desde la NASA esta imagen que nos llega a propósito de esta corona de fuego que se puede apreciar con este eclipse solar total. Así es, Toti. Qué belleza. Y además escuchábamos también las reacciones del público que está ahí en Mazatlán, que es bien bonito lo que ocurre porque son reacciones genuinas, ¿no? Exacto. Es como un asombro real, inmediato. Como gritaron todos así como ¡wow! Porque yo creo que eso es lo que genera estarlo viendo en vivo. Tal como dices tú, uno a veces con fotos no puedes explicar realmente lo que es sentir, lo que es vivir, el mirar, el instante en que esa luna tapa por completo nuestro sol y nos genera esa sombra, esa oscuridad en nuestro planeta. Qué cosa más bella. Bueno, es la transmisión en directo de lo que está ocurriendo hasta ahora. México, Estados Unidos y Canadá en esta oportunidad van a tener la suerte de ver este eclipse solar total. Es parte de la imagen que llega a la NASA y ahora ya se empieza a abrir hacia el otro lado, Alison. Y mira lo fuerte que se ven los rayos solares, mira lo rápido que se desplazan, ¿ves? Mira, ahí se ve. Claro, mira cómo se está desplazando. La luna está nuevamente dejando ver al sol otra vez. A ese le llaman como el anillo de diamante. El anillo, claro, que parece, se ve justamente parece un anillo, fuera un ¿no? anillo brillando. Sí. Pero obviamente son los rayos solares que están ya dejándose ver por el movimiento de la luna, que se está, efectivamente, sigue su órbita, su trayectoria lunar. Y ahora, mira, de esa oscuridad total, mira, ahí se ve bien imágenes de la NASA, mira qué cosa más bella. Y también se puede observar esas nubes pasando, desplazándose por el área. Pero ya se ve, fíjate, ya no están oscuros allá en México, ya se puede observar que está empezando a verse algo de luz solar. Claro, ahí empieza lo que decíamos, esta especie como de paréntesis, claro, pero por el otro lado. Pero por el otro lado, porque ya pasó, exacto, desde otro punto de vista. Sí, qué cosa. Y es interesante porque cuando uno escucha la reacción de las personas que están ahí, aquí fue lo mismo. Primero hay como vítores, como gritos así como de emoción, pero después hay silencio porque es como bien sobrecogedor el momento. Entonces, yo creo que cada uno reflexiona, está un poco conmocionado con lo que está pasando. Absorbe el momento, absorbe eso. Y quién sabe si efectivamente nosotros somos energía y a lo mejor existe una renovación de energía asociada a esto, quién sabe, ¿no? Y es bueno presenciarlo, es bueno estar ahí y qué bueno que usted lo puede disfrutar a través
través de las pantallas de Chilevisión. Maravilloso evento, ¿ah? Ahí está, este eclipse. Ahí está en Norteamérica, claro. Solar y ahora avanza muy rápido, ¿no? O sea, avanza rápido. Son 2 horas, decía la NASA, 2 horas con 2 minutos, me parece, que es lo que se va a demorar su trayectoria en total. Así que es rápido, va a ser un evento rápido, pero que obviamente aquellos que están en los puntos en que va a ser total este eclipse van a poder disfrutar de algo maravilloso que no va a volver a ocurrir muy pronto. Así que aproveche. Si usted está en el hemisferio norte, espero que haya viajado a esas zonas en donde iba a producirse este eclipse total solar. Ahí lo vemos. Muy bonita por la el imagen. Otro lado. ¿Te acuerdas que esa media luna que vemos ahora estaba hacia el otro lado? Claro. Ahora está, claro. Y Alison, por ejemplo, en Mazatlán se va a dejar de ver lueguito, digamos. Lueguito. O sea, porque avanza rápido. Exacto. Tú me decías, son 7 estados de México. No, 7 estados de Estados Unidos. Estados Unidos. En ya. Estados Unidos. Y en México sí. son como 5 más o menos. Claro, deben avanzar por alrededor de 5 regiones, después pasa por 7 estados de forma, insisto, total, afectando a 7 estados en Estados Unidos. De todas formas, el resto de Estados Unidos lo va a poder apreciar de forma parcial. Recordar que esto puede ser en un 80%, un 60%, a medida que yo me alejo de la trayectoria del eclipse, voy a tener obviamente menos visibilidad de este fenómeno. Bueno, ahí está, la imagen. Sí, una de las imágenes del día. Esta imagen va a dar vuelta al mundo entero, evidente, lo mismo que cuando ocurrió acá, porque es un fenómeno de la naturaleza extremadamente llamativo, sobre todo cuando es un eclipse solar total, lo que tú nos decías, cuando es anular, y claro, la distancia no es la distancia perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol. Exacto. Es llamativo, pero aquí lo llamativo es que se oscurece totalmente. Totalmente, por eso es un fenómeno que no ocurre tan seguido y por eso es tan importante vivenciarlo, vivirlo, desplazarse, viajar a esos lugares donde esta oscuridad se produce, aunque dura poquito. Claro, ¿sí? ya No, pasó, no de hecho, mira la mucho, imagen de la izquierda. Exacto. Hay sombra todavía, pero sombra, ya está de día. Exacto, y ya esa luna, a medida que vaya desplazándose, siguiendo su trayectoria, va a dejar entonces entrever esos rayos solares del sol y va a generar entonces que nuevamente la temperatura vuelva a subir y también va a dar esa luminosidad obviamente proveniente del sol. Así que vamos a seguir viendo, disfrutando este momento maravilloso. Ya podemos ver ahí en nuestra cámara que también en México algunas personas ya apreciaron esta oscuridad. Por lo tanto, ahora está empezando a verse un poco más la luminosidad del sol. Claro, como decíamos, se va a poder ver en México, Estados Unidos, Canadá, sí. Pero en una línea que, claro, como uno ve el satélite, parece una línea muy finita que tiene 185 kilómetros de ancho. Imagínate. Harto, claro, no es que uno cree que es poco, claro. Pero uno ve, claro, el planeta desde lejos, digamos. Claro que sí. Pero es bastante, así que se ve primero en México, después Estados Unidos y finalmente, como tú decías, en Canadá. Montreal. Y ahí Canadá. termina en Mazatlán, después pasa por 15 estados de Estados Unidos de manera parcial, digamos, de manera en algunos parcial. 7 total. De manera total. Exactamente. Sí. Y lo que dicen es que aproximadamente unas 50 millones de personas a lo largo de los países van a estar atentas al cielo. Wow. Digamos, buscando capturar alguno de esos momentos, ¿no? Exacto. Mira, ahí tenemos imágenes, nuevamente estamos repitiendo entonces parte de lo que ha sido este eclipse solar total, imágenes maravillosas desde México, que fue el primero en ver este impacto, este fenómeno, y ahora obviamente se está moviendo hacia Estados Unidos, va a atravesar alrededor de 7 estados, como ya les decía. Oye, estas imágenes están pasando por distintos puntos del planeta, entonces por lo mismo la NASA va transmitiendo esto. Ah, perfecto, claro. Y como tú decías, mira, solo en México, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, en todos estos lugares se va a poder ver de manera parcial. Exacto. Y solo algunos suertudos los van a poder ver completo. Mira, esto es en Torreón. Mira, ahí se ve la corona, qué cosa más linda, se ve pero clarísima la corona ahí en Torreón, en México. Qué maravilla. Qué linda imagen reclutaron ahí en nuestro control room. Mira, a ver cómo va a cambiar esta imagen. Qué bonito.
Esto es Torreón, Sí, México. México, sí. Bueno, los mexicanos son los que ahora están disfrutando el eclipse. Por Después va a supuesto. Estados Unidos y después a Canadá. Exacto, Falta se harto va a todavía. seguir moviendo hacia Estados Unidos y después hacia Canadá. Todos aquellos, esos estados, estos 7 estados que, como yo les decía, primero en Estados Unidos se va a mover por Texas, después va a ir avanzando hacia Oklahoma, se va a ir moviendo un poquito más al norte, alcanzando la parte sur de Missouri, también va a alcanzar la parte sur de Illinois, parte también de Ohio y va a seguir su trayectoria hacia entonces el norte, donde principalmente en Montreal, y ya ahí va a ir terminando este eclipse solar total que está dejando estas maravillosas imágenes que usted está disfrutando en estos momentos en casa. Bueno, es la imagen en directo proveniente de la NASA que en distintos puntos de México, Estados Unidos y Canadá nos está mostrando cómo se está viviendo ya este eclipse. Ya tocó Mazatlán, o sea, ya pudimos ver el eclipse total. Totalmente, sí, fuimos ahí, que México es los primeros que pudieron ver y disfrutar este fenómeno y usted lo está viendo en casita. Mira, Oklahoma, mira, a la derecha es lo que se está viendo ahora en Oklahoma, como ya bien decías, Toti, esto se va a ir desplazando, va a entrar entonces a Estados Unidos y eso es una imagen de Oklahoma en directo de lo que está ocurriendo allá. Otra vez estamos con en estos momentos un eclipse parcial que prontamente va a generar entonces este eclipse total. Claro, gracias a la NASA vamos a poder ver varios eclipses totales, porque como va avanzando, Claro, van recogiéndolo desde distintos puntos. Claro. Ya llevamos 3, digamos. Sí. Torreón, porque partimos en Mazatlán, ahora está en Torreón. Y ahora vamos Oklahoma hacia es Oklahoma. parcial todavía. Todavía es Eso va a ocurrir, parcial, yo creo que exacto. unos 20 o un poquito más, Sí, ¿no? Porque sí, avanza por más supuesto, en lento. unos 20 minutos más. Y me imagino que también debe haber pasado por Texas. En Texas puede que esa figura que estamos viendo nosotros ahora esté un poquito más tapada, porque Texas viene primero, después un poquito más al norte de Texas está Oklahoma y es lo que estamos viendo ahora en estos precisos momentos. Bueno, interesante, además, Sí. como tú dices, se aprecian las nubes, la imagen es bien. Sí, qué Cuando uno tiene esa lindo. silueta, ese juego con las sombras es muy interesante de ver. Sí, y además que genera esa luminosidad, ¿no? Esa luminosidad que nos permite ver cómo también se desplazan las nubes que están afectando esa área en estos precisos momentos. Mira qué bello. Qué cosa más linda. Ahí se ve la luna nuevamente moviéndose, haciendo sombra entre el sol y nuestro planeta, cómo se desplaza lentamente por el área de Oklahoma en Estados Unidos. Qué maravilla. Y en México, en Torreón, ya vemos entonces cómo esa corona va a estar desapareciendo prontamente porque la luna va a seguir su órbita, entonces va a dejar que esa radiación Mira, solar mientras dijiste eso, se siga- empezó a abrir la Sí, imagen ya. Mira, Tienes toda ahí la está razón. el anillo de diamante que decías tú. Además, es impresionante Maravilloso. la potencia del sol cuando Ay, apenas se increíble. descubre una parte, Exacto. ya es demasiada la luminosidad. Bueno, eso es lo que vemos en Torreón y en Oklahoma, que todavía falta bastante, yo creo, para que Falta un avanza, poco. pero falta para que sea el Sí, total, digamos. Sí, pero imagínate cómo debe estar el ambiente en Estados Unidos, Toti. Deben estar ahí, pero lleno de prensa, Es que eso te porque decía, los en Estados reyes Unidos del show, son apoteósicos. Sí. Y además que les gusta el espectáculo, Les entonces se deben haber gusta. preparado muchísimo para este momento. Sí, yo te insisto, yo estaba ya en Chicago y ya desde el año pasado esto era un tema. Ya se sabía en qué lugares la prensa iba a moverse para poder disfrutar de esta oscuridad total. Sabían en qué estado se iba a producir esto, porque la NASA también dio la información muy anticipadamente. Entonces, efectivamente, todo el mundo quería estar presente, así que me imagino cómo los canales las estaciones de televisión se deben estar moviendo en estas áreas donde vamos a tener esta oscuridad. El día se hace noche. Mira, ahí está nuevamente la carta sinóptica para que tú nos puedas ayudar a La imagen entender un satelital, poquito cómo se exacto. está moviendo, ¿no? Sí, efectivamente ahí usted puede ver en su casa esa mancha oscura, esa mancha negra que se está moviendo de sur a norte. Ahí se observa claramente a través del satélite cómo esa sombra que proyecta entonces la luna sobre nuestro planeta está afectando a gran parte en estos momentos de México. Ahí lo puede observar. Fíjese que ya esa sombra está subiendo ligeramente hacia Estados Unidos. Por lo tanto, como ya les decía, se va a desplazar por Texas primero, por toda el área donde está Dallas y toda esa zona, y va a ir subiendo. Como ya lo ve también en nuestro otro lado de la pantalla, es lo que está ocurriendo en Oklahoma, porque Oklahoma estaba ligeramente más al norte
norte de Texas. Por lo tanto, es lo que estamos viendo ahora. Precisamente lo que usted vio en esa mancha en el satélite es lo que está produciendo este efecto de este eclipse parcial. Por el momento, en la zona de Oklahoma, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Recordar que todavía falta un poquito para que sea total. Mira, ¿y ahora? Roswell. Ah, en la izquierda ya tenemos otro en punto de Estados Unidos. En Arkansas. En Arkansas, claro. Sí, Roswell en Arkansas. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo también en Arkansas. Mira qué cosa más bonita. Tenemos ahí los dos estados, Arkansas y Oklahoma, son vecinos, están cerquita. Entonces, efectivamente, están viendo casi lo mismo. ¿Te fijas? Es casi el mismo cuadro. Claro. Sí, un estado que al lado del otro. Cuál está más cubierto que otro, etcétera, pero es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Como si a son ojo vecinos, humano, a simple vista, parecen iguales. Claro que sí. Claro que sí. Pero mira qué bello. ¡Qué bello! Alison, nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir, por ejemplo, al regreso cubriendo parte de lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que va a pasar en otros sectores de Estados Unidos y en Canadá también. Es un momento bien interesante en materia astronómica, claro. Sí, y está todo nuestro departamento con Alison, con Eduardo, estamos revisando las imágenes muy llamativas de lo que está ocurriendo a esta hora, en vivo y en directo con este eclipse solar total. ¿Te quedas con nosotros? Vamos y volvemos. Por supuesto, seguimos. Vamos y volvemos con más información.